isla del sur. No, esto no es ninguna isla del sur del Pacífico. Esto es el Congo de ese siglo XIX. Es un enorme río de corrupción que fluye flanqueado por una negra e impenetrable selva de impunidad, donde la política se traga toda traza de justicia, de sentido de la decencia y en buena medida de esperanza sobre el futuro. Esta triste historia de la banca mexicana coincide, sin ser coincidencia, con los últimos años del régimen autoritario mexicano, de ese dominado por un partido de Estado, por el PRI, al servicio de una presidencia sin contrapesos y que entonces estuvo dirigida sucesivamente por José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. No voy a intentar con ustedes un resumen de la obra, sino discutir algunas de sus tesis, o si se quiere, para ser más exacto, hipótesis en torno a ese proceso que en medio de las varias etapas de una gran crisis económica y política y moral también, creo yo, llevó a que la banca en México pasara de ser privada, pero mexicana, a ser estatal, para poco después volver a ser privada mexicana, pero distinta, en manos distintas de los dueños originales, para terminar siendo privada y básicamente no mexicana, extranjera. Se trata de un proceso notable por su corrupción, por su ineficiencia, por su opacidad e impunidad. No lo digo yo, lo dice Heréndira. Que terminó dejando una carga descomunal sobre los hombros del contribuyente mexicano a través del FOBAPROA. Nos dice Heréndira, 125,000 millones de dólares de fondos públicos, equivalentes a un cuarto del Producto Interno Bruto. Esto es de principios del 2004-2005, ¿no es así? México, concluye la autora tras examinar al detalle ese proceso, es ya un ejemplo internacional en materia de rescate bancario. Es un ejemplo de lo que no debe hacerse. Los ejemplos negativos son tan buenos como los positivos en teoría. Para los que son el ejemplo negativo es de la patada. Es lo que no debe hacerse en casos de crisis financieras agudas. Somos pues un ejemplo para el mundo, pero en un sentido muy negativo. Si tan siquiera el resultado de la crisis financiera y económica iniciada en 82, bueno, iniciada antes, iniciada en 76, bueno, dejémoslo ya, hubiera llevado a que la sociedad mexicana, al sacudirse el yugo político que desde 1929 le impuso el PRI, quizá, si esa crisis al final hubiera tenido un efecto realmente positivo, hubiera llevado a un sistema político distinto, diametralmente distinto, efectivamente democrático. A lo mejor el precio se podría decir valió la pena, porque llevó a la crisis a un sistema. Sin embargo, creo que no. El cambio sí se produjo en el 2000 como resultado del desgaste del sistema autoritario priista, que ha terminado por dejar al país, pero todo ha terminado porque el país queda en el actual callejón sin salida. Ahora, uno construido por la impunidad de todos los actores que contribuyeron a generar un desastre nacional para conseguir espectaculares ganancias individuales y de grupo. Si hoy no logramos modificar las inercias ya reinstaladas, porque ya están, eso también sale del libro, ya se reinstalaron, ya estamos en lo mismo. Resulta que los herederos de los creadores del FOBAPROA y de todo lo que ello implica de antidemocrático, incorrupto e injusto, pueden volver al poder. De ser ese el caso, la tragedia iniciada en los 1980s continuará y se cancelará por un buen tiempo un futuro digno. Eso está por verse, pero es una posibilidad. El cambio no tuvo ningún efecto en esta materia concreta. La responsabilidad del mal manejo de la crisis bancaria no ha producido ningún culpable que haya sido puesto ante la autoridad correspondiente. Ha sido puesto ante la opinión pública. Han sido condenados, pero a lo que les importa. Ahí están tan tranquilos. La hipótesis central que recorre todo este libro está desde la primera página.
y se reafirma todo lo largo de la obra usando a la crisis financiera mexicana como un caso de estudio, como un caso de prueba. Esta hipótesis, que luego creo yo se convierte ya en tesis, se enuncia de manera muy simple, pero por sus implicaciones es muy compleja y bien importante. Y cito: el neoliberalismo no debe entenderse como un proyecto económico con implicaciones políticas, sino como un proyecto político con consecuencias económicas. En el capítulo final, la autora considera que logró dar los datos y las pruebas cualitativas y cuantitativas para sostener que su hipótesis queda transformada en tesis hasta que alguien le demuestre lo contrario. Teniendo lo anterior como punto de partida, Heréndira hace la anatomía de la crisis financiera para que a través de un proceso de lo que denomina rentismo, el lector comprenda de qué manera el fenómeno económico explica una buena parte de los grandes procesos. El fenómeno económico bancario y financiero explica los grandes procesos económicos más generales y finalmente la estructura social tan desequilibrada que caracteriza al México actual. Si Harold Laswell, que es un politólogo norteamericano, está en lo correcto cuando en 1935 señaló, es una definición de política que a mí me gusta mucho, dice: la política es el estudio de quién consigue qué, cómo y cuándo. Es una definición sencillísima, eso es política. Eso lo dijo en World Politics and Personal Insecurity en 1935. Entonces, el libro de Heréndira Sandoval es una obra no de economía, sino de política pura, pues aquí se ve la esencia de la política neoliberal: quién consigue qué, cómo y cuándo. Y vaya que se consiguieron. Y el libro nos dice quién, cómo, cuándo y bajo qué circunstancias. Se trata del caso de un caso mexicano, pero su naturaleza bien se puede proponer como similar a lo que se ha hecho con el neoliberalismo privatizador en otros países, quizá en cualquier país, con grados. Todos donde hubo privatizaciones hay problemas en el mundo muy similares, pero en contextos autoritarios como fue el de Rusia o el de China, bueno, son primos hermanos de lo que sucede en México. El inicio del problema, la racionalización de la banca en 1982, es explicado como una respuesta política tardía, como una respuesta desesperada a una crisis económica provocada por la irresponsabilidad de la política económica de José López Portillo, la de la petrolización. Ya desatada la crisis, la nacionalización buscó que el desastre económico afectara lo menos posible la legitimidad de su presidencia y del régimen, cargando la culpa de la insolvencia internacional de México no en el espejismo petrolero y las políticas de dispendio a las que condujo, sino en los banqueros, a los que se llamó tiburones financieros. Luego Heréndira nos dirá, bueno, en realidad salvó también a esos tiburones, porque si no los hubiera nacionalizado, ¿en qué situación tan difícil se hubieran visto? Incluido el que preside el nombre del que preside esta institución, de Espinosa Iglesias. Lo único positivo es que en este triste inicio del neoliberalismo, ni la corrupción ni el rentismo, dice Heréndira, ojo, ni la corrupción ni el rentismo jugaron un papel importante. O sea, en el inicio de la crisis fueron más consideraciones de rescatar la legitimidad de algo que se estaba desmoronando, más que buscar el enriquecimiento de López Portillo o de su grupo. Ya no pasa lo mismo en las etapas posteriores. Con De la Madrid ya se adoptó con plena conciencia el neoliberalismo como respuesta a los problemas. Se cerró un modelo económico y se echó a andar otro. Como parte de ese proyecto hubo una reprivatización parcial a través de la bolsa. Así que el Estado controló a los bancos, pero los bancos ya no controlaron el dinero los controlaban otros. Entonces nacen los cazabolseros. Es buen concepto, los cazabolseros. La parte más sustantiva de este libro, donde la política explica las medidas económicas tomadas y sus consecuencias, es la que corresponde al sexenio, desde luego, de Carlos Salinas.
Su esencia es la construcción desde una presidencia apremiada por su legitimidad de una nueva coalición política. Aquí está la esencia, la reprivatización es crear unos nuevos actores políticos que fueran base de apoyo de la presidencia y del régimen en este momento de crisis. Eso explica la reprivatización de la banca ya iniciada en el sexenio anterior, pero no en favor de los banqueros expropiados, sino de otros nuevos salidos de los cazabolseros, donde Roberto Hernández es el ejemplo más conspicuo, pero no el único. Todos finalmente aliados de Carlos Salinas. 18 grupos de banqueros compraron la banca al Estado en $38 mil millones, sin que, nos dice Heréndira, se sepa de dónde salió ese dinero, quién les dio, de dónde lo sacaron. La narrativa de eso dice, la sacaron de la propia banca. En realidad no pusieron dinero de su bolsa, los crearon, los hicieron casi como Dios, los hicieron del barro, de la nada. Aquí están, les insufló vida y ahora sí son ustedes mi apoyo. Esa nueva banca privada fue muy protegida de la competencia neoliberal. El neoliberalismo nos dice competir o morir, el mercado es el rey, pero ellos no, ellos estaban fuera de la competencia. El Tratado de Libre Comercio dijo, estos son mis hijos muy queridos, con los cuales no te meterás, ni el petróleo ni los bancos. Esas fueron excepciones al neoliberalismo, o sea, el neoliberalismo pero con asegúnes. Y regulados de una manera muy laxa, que la crisis norteamericana nos lo recuerda ahora. Nosotros fuimos pioneros en la laxitud del banco y en la creación de las burbujas especulativas. Aquí están algunos, es un frenesí especulativo, parece cuando a los tiburones les echan carne y es un feeding frenzy, como dirían los norteamericanos. Todo lo que se ponen ya, se comen entre ellos. Pues algo así sucede en una banca que entre 1988 y 92 creció a un ritmo 10 veces superior al crecimiento del Producto Interno Bruto. Bueno, este tipo de crecimiento absurdo es parte de la nueva crisis, pero esa crisis tiene lugar cuando ya personalmente los grupos que están al frente de la banca se han hecho súper ricos. La intermediación bancaria, nos dice Heréndira, oscilaba entre el 1.76% y el 2.87% en Estados Unidos, en el mismo momento que en México era del 17%. Es decir, en México la banca protegida de la competencia externa ganaba más de 7 veces lo que su contraparte ganaba en Estados Unidos por el mismo servicio. Con esta protección está como Telmex cuando se privatiza también, se le da unas preferencias para que pongan las tarifas que quieran. El salinismo es un momento portentoso de corrupción, rentismo y alianza política. Aquí trato lo de los 30 invitados y lo de también la famosa cena del 23 de febrero de 1993. Luego está la parte de Cedillo, cuando la fuga de capital internacional especulativo hace que estalle la burbuja, no solamente del banco, sino la de toda la política, y de nueva cuenta, en vez de dejar actuar al mercado, la acción política en la última etapa del régimen autoritario lleva al rescate de los aliados financieros. El Fobaproa absorbió cartera que no va a ser pagada por los deudores y que incluyó créditos muy mal dados a los propios neobanqueros y a su círculo de amigos. Este libro muestra puntualmente la manera ilegal, absolutamente falta de transparencia, en que los errores y corrupción de la banca, creada por Salinas, se convirtió en una deuda pública que para 2005 se calculaba ya en $125 mil millones, es decir, el equivalente a una cuarta parte del PIB, y que es nuestra deuda, la de todos nosotros. Supuestamente en 2000 el régimen cambió, pero no cambió mucho. La coalición forjada por Salinas se mantiene, y una de las indicadores de que se mantiene es que no se ha podido hacer la auditoría Fobaproa.